presencia recibió. Me imagino que para siempre su vida cambió. En su casa tu presencia recibió. Su vida cambió. Tu presencia valoró, tu presencia el amor, tu presencia su corazón llenó. A su casa hizo pasar el arca de Jehová. Y junto a ella se quedó. Quieres ser lugar, Señor, en tu presencia quiero habitar. Tengo hambre y sed de ti, oh Dios. Solo te quiero adorar. Yo vine a adorarte, yo vine a postrarme ante tu majestad. Derramo el perfume de mi adoración, con mi corazón te amo, Señor. Como bello, yo te quiero valorar, y a donde estés no quiero estar. Ven a mi vida, ven a mi casa, yo te entrego todo lo que soy, Señor. Como eres, Señor, yo te quiero adorar, y a donde estés yo quiero estar. Ven a mi vida, ven a mi casa, yo te entrego todo lo que soy. Tienes que adorar, Señor, en tu presencia quiero habitar. Tengo hambre y sed de ti, oh Dios. Solo te quiero adorar, solo te quiero adorar. Solo te quiero adorar. Qué bonita alabanza. Damos gracias primeramente al Señor en adoración, creyéndole que Dios solo busca nuestro corazón. Podemos hablar, podemos decir, podemos hacer fanfarrias, hacer danzas emocionales, pero hay una cosa que quiere el Señor. Dios te bendiga, hijo, allá en Australia.
Dios te bendiga y te dé más a ti, a tu hogar, familia Parra Naranjo. Que Dios cubra su hogar. Que cada día el Señor ore con el poder de su amor, para que sean adoradores en espíritu y verdad. Oh Señor, ¿sabes? La palabra de hoy se llama la bendición de una casa que guarda la presencia. A veces no estamos en la agenda de hombre, pero Dios nos ve a todos. Y a veces Dios nos enseña a dar lecciones, como le dijo a Samuel. Samuel, es la apariencia, es el corazón. De todo, dice el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza, de tu alma. Amén. Es nuestro primer acto de amor en la mañana, es estar en la presencia. No porque Dios la bendiga, pastora Mayrelis y Camarera. No es porque simplemente tenemos algo. Es que como obedecedores somos adoradores. Adoradores en espíritu y verdad. El mundo no lo va a entender porque no lo conoce. ¿Sabes? Hay gente que conoció esa presencia, pero un momento en tantas cosas, en desenfoques o simplemente porque no le importaba. De pronto también un sacerdocio que vio una gloria primero, pero no le conocía, se había olvidado de habitar en la presencia. Y aunque seamos un pueblo, hay algo que tenemos que hacer nosotros, y es florecer en la presencia del Espíritu Santo. Le habla tu pastora y profeta, hija del Dios Altísimo, sierva del real ejército celestial, universal, de un imperio que no tiene fin, de un imperio sobre todos los reinos de la tierra, llamado al servicio de Jehová de los ejércitos celestiales. Ese es su nombre, como decía Rey David. Y hace una semana me dijo, acuérdate cómo te llamé. Te llamó fue Jehová de los ejércitos. Me recordó un encuentro. ¿Y cuál es su nombre? ¿Y por qué me llamó? Y en estos momentos que estoy hablándote a ti de esto, yo te quiero hablar que a veces el hombre busca los reinos de la tierra, pero dice Efesios 1 que venimos de lugares celestiales con bendiciones. Aún antes de nacer tu manto y mi manto portan bendiciones espirituales. Y como esas bendiciones son espirituales, el Espíritu de Dios tiene que andar en el Espíritu. Y aunque digamos que somos un sacerdocio, si no portamos el Espíritu Santo, hermano, nos pasará como la historia que el Señor nos va a dar. Amén. Amén. Esta palabra que está en 2 Samuel 6 viene antecedida de circunstancias de un pueblo que vemos en Samuel, que Samuel es llamado porque la casa de Elí había aceptado lo que la gente quería. Pervertían hasta la puerta del templo y la lámpara se estaba apagando. Y Dios llama a una mujer que pare un tiempo para tener un juez para una nación. Y entonces se enciende la lámpara y hay juez en esa nación llamado Samuel, cual palabra de ese juez profeta de Dios y vidente, no cayó ninguna palabra al piso, porque era profeta de Dios. El profeta no está para eliminarle a la gente si quiere saber qué tiene que Dios, vaya a la presencia para que sepa lo que Dios quiere de él. Amén. Pero la iglesia está para dirigir a su pueblo, enseñarle el Shema, la palabra, que le escuche, para que pueda transformar su corazón. Es el Deuteronomio capítulo 6. Amén. Amén. Y entonces miramos que viene luego un tiempo y el pueblo de Dios comenzó a mirar los reinos de alrededor, siendo de un imperio universal, sacado de los pequeños sin harapos, salió del desierto vestido y calzado y con comida del maná lleno, pero salieron y al frente tenía uvos grandes y frescos y comida lista labrada por otras naciones.
pero Dios se la había dado a ellos. Y eso se le olvidó en el tiempo, ¿sabes? Se le olvidó agradecer. Se le olvidó agradecer. Se le olvidó. Comenzaron a mirar cómo se movían los reyes de los entornos, cómo las parafernalias, cómo se vestían, las modas, cómo adoraban a los dioses, y comenzaron a amar lo que Dios le había prohibido. Esas naciones alrededor del Señor, lo primero es, cuando entres a esa tierra, no te enamores de los dioses, porque son dioses ajenos, porque Dios, uno es el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, y le pondrás su palabra en las paredes de tu casa, para que tus hijos y tus generaciones vean al Dios que te sacó de desierto a ser una nación. No era nadie, y Dios hizo de Israel una nación donde no había, pero había sido paga por Abraham. 430 años estaba en la promesa. Y a veces hay gente que hace como nuestros padres. En mi caso, venimos de casa de enseñanza bíblica que nos enseñó mi mamá, todos nosotros, y nosotros como ellos tenemos que transferírselos a los hijos. Pero cada familia y cada casa luego tiene que seguir formando sus hogares y peleando sus bendiciones. Porque cuando el Señor te profetiza a ti a tu casa, entonces levanta uno que pelee las bendiciones proféticas que Dios nos da a cada uno. Amén. Y viene entonces ese pueblo y se había desviado y le dice a Samuel, Samuel, ya tú estás viejo, tú estás así, nosotros queremos un rey. Y ya Dios conocía el corazón de ellos, y entonces, dice, por ahí uno que le va a agradar al ojo de ellos. Hay uno que le agrada al ojo de ellos, se llama Saúl. Y Dios preparó, lo metió en la forma, en la atmósfera profética, lo dio buscando un ángel, lo llevó a la presencia. Pero cuando él llega, el profeta Saúl, ya el profeta lo estaba esperando, porque Dios le dijo que iba a ir. A Dios no se le escapa nada. Amén. Todo está escrito, predeterminado, como le dijo Habacuc, deja la lloradera, escribe la visión que se acelera, porque la gloria de esta casa será mayor que la primera. Y entonces, miramos que nosotros comenzamos a mirar que ellos comienzan a observar y quieren el rey como de los más reinos, cuando Dios nos prohibió y les prohibió a ellos que se adecuaran a los reinos. Por eso fueron esos reinos conquistados. Pero a ellos les gustaron lo que había fuera de sus linderos. O sea, comenzaron a observar. No se miraban como una nación creada de que los de afuera querían los de ellos. Pero ellos salieron a buscar otros pastos, otros dioses. Y miramos que Dios le dice, bueno, te detengo ahí. Pero ellos sacaron, desde ese momento en que piden rey, sacaron al rey de su corazón, que debía estar instinto, porque dijo que él era el único Dios de ellos. Y dice, queremos rey. Cuando dicen, ¿quieren rey? No antes de ser el corazón de Dios. ¿Cuáles son los reyes que hay, que tú has ansiado, que te han sacado de la presencia? Y entonces Dios le da rey conforme les gustaba a ellos, porque el diablo, Dios le pone gente. Porque dice, guarda lo que hay en tu corazón, porque de él mana la vida de él. Y sacaron a Dios, porque inmediatamente pidieron rey, sacaron a Dios. Pero Dios no todo lo lleva milimétricamente planeado, escrito, sellado en el reino universal nuestro. No te olvides, hermano, que tú y yo estamos aquí para enseñar que Dios es espíritu, y que el Espíritu Santo de Dios mora en santidad. Y no es que seamos perfectos, pero lo más importante es que si nos enamoramos de Él, vamos caminando al camino de la perfección, como nos dijo el Señor Jesús. Y seguimos mirando entonces esa historia. Camina en que tienen rey, pero ese rey llevó a este pueblo a derrotas espirituales. Ese rey comenzó a llevar al pueblo hasta adivinaciones, a perdonar lo que Dios no perdonaba. Dice, mata a los agaguitas, y no los mataba. Vamos a perdonarle. Cuando Dios da una orden, tenemos que ejecutarla, hermanos. Y entonces, ese rey comenzó a hacer porque quería complacer al pueblo.
Y una iglesia, una casa que complace al pueblo, va a derrota. Estando Samuel ahí con esto, ahí con el rey Saúl, vi ese pueblo. Pero Dios tenía uno en un campo, uno engrandado llamado David. Pero también cuando Dios quita el cargo de rey, o sea, físicamente era rey, pero espiritualmente ya Dios lo había desheredado. Porque cuando le dice al profeta, no llores más por Saúl, porque ya yo tengo uno conforme al corazón de Dios. Y a veces nosotros tenemos que cuidar mucho los llamados. ¿Por qué? Porque el pueblo te lleva a perderte, pero Dios te lleva a la conquista de cosas maravillosas que tú nunca conociste, ni caminos por el nunca pasaste, y caminos por el nunca pasaste. Amén. ¿Qué pasa? Entonces comienza, en el reino de Saúl, comienza a perseguir a David porque sabe que está ungido. Y comienza a perseguir para matarlo, pero cuando Dios llama a un propósito y lo unió, el momento de Dios se cumple. Y David tuvo que recorrer la nación, recorrer cómo era la nación, cómo era la tierra que iba a poseer, todo ese recorrido. Y en esa persecución lo que estaba haciendo era que David conociera a la gente que iba con él. A la gente, conoció a la gente, cómo se movía un reino. Y también percibió que tenía una condición de olvido de Dios. En el tiempo de Saúl, hermanos, cuando vienen los filisteos y se roban, se llevan el arca para su templo. Dios permite, Dios podía haberlos achicharrado en camino, pero Dios permitió ser llevado a tierra de filisteo. Y ellos no soportaron la presencia ni sus dioses, porque Dios a cada uno les cortó la cabeza y los puso de rodillas ante él. Y esas ciudades filisteas se quemaron, que deseaban sacar el arca. Y aquí es donde viene, que en ese tiempo del rey Saúl, el arca, Saúl no supo, ni el sacerdocio, ministrar la presencia de Dios. Y hay momentos, a veces creemos que somos iglesia, que danzamos, que nos vestimos bonito, que vamos con esto, que necesitamos fanfarrias. Y que esa emoción va a hacer que Dios oiga. Pero es que es un pueblo que se olvidó de adorar bien a Dios. Porque les dice, si el pueblo desde la cabeza no está dirigiendo, ministrando presencia, el pueblo también se pierde, hermano. Y Dios tiene que hacer algo para que esa lámpara no se apague. Dios necesita instruirnos con los más pequeñitos para avergonzar a los sabios. Amén. Amén. Por eso cuando tú te ves pequeño, no te enojes. Porque es que lo que tú portas es universal. Es un imperio. Tú sirves a su Alteza Real, Jehová de los ejércitos, al único y sabio Dios. Un imperio que no tendrá fin jamás. Así está escrito en la Biblia. Por eso hay que leer Biblia. Para que reconozca por qué nos llaman reyes y sacerdotes. ¿Por qué nos llaman príncipes? Porque nosotros somos realeza, porque somos hijos de un reino real y verdadero. Amén. Y entonces miramos que David tiene que hacer un recorrido a la nación y comenzar a mirar y por aquí y por allá conquistando, haciéndose loco, peleando, pero estaba unido. Y él tenía un propósito, era ser rey. Y lo que Dios dice de ti, cuando te unge, se cumple. Amén. Y en esas batallas campales, persecuciones, David iba conociendo la tierra y la gente que iba a ministrar como rey. Amén. Pero también a veces, de tantas batallas y luchas, a veces también uno se puede, aunque seamos ungidos, desenfocarnos. Y Dios tenía que volver a enfocar a un verdadero adorador. Dios tenía que darle una hermosa lección de amor. David, mira que ya derrota el capítulo 5 de 2 Samuel, capítulo 5, derrota a los filisteos. Amén. Pero David intenta llevar el arca a Jerusalén. Para tú llevar la presencia de Dios, tienes que ser aceptado por Dios. Aunque tú digas, tengo esto, pero si tú no cumples con lo que Dios dice de ti, la presencia no te visita. Y aunque puedas manejar, ser
un demagogo de la palabra, sabiduría de hombre, pero la sabiduría de Dios es en el Espíritu. Amén. Y David intenta llevar, David cuando ya tiene eso dice, lo primero que tengo es que traer el arca a mi casa. Yo quiero mantener la presencia y la relación, porque es que dice, hermano, el arca estaba por la tierra. 20 años y no hizo nada. Un sacerdocio que estaba desde lo alto. Amén. Y comenzamos el capítulo 6. ¿Qué dice? David intenta llevar el arca a Jerusalén. Te habla tu pastora y profeta, una sierva de Dios Altísimo, al servicio, al llamado del que Él me dio. Es leer la Biblia, es ser clara. Amén. Que debemos tener para tener una relación de Dios, tenemos que leer Biblia. No somos hijos de Dios si no tenemos comunión y relación con Dios. Y no es para llenarnos de un conocimiento y comenzar a competir quién sabe más. Es que para que comience a darte los secretos escondidos y llenarte de su poder, que el Espíritu Santo. La iglesia debe estar sellada con el Espíritu Santo. Vuele, salte, viva, diga que tiene la mejor, la mayoría, más cantidad de gente. Pero Dios necesita uno para dar una lección. Uno. Y dice entonces que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo. Él quería mostrar, él quería hacer algo grande para su Dios, porque él dijo, yo no puedo estar en una ciudad si no tengo el arca, si no tengo la presencia a mi lado. Aunque él la portaba, pero había algo, hermano, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Dios mora entre querubines en santidad. Por eso el arca, hermano, cuando tú estás haciendo algo que no era Dios, se mata. Dios es caballero. No nos hagamos aborrecibles a Dios, porque Él es Jehová de los ejércitos, todos los jueces, toda la hueste. Dios le dice a uno que de todo lo que está es de Dios, todo lo que existe es de Dios. Amén. La vida, los reinos. Amén. Pero tú y yo estamos para llegar a un lugar y a un camino de una puerta para ser parte de un pueblo al que debemos seguir. Un nombre, sobre todo nombre, que Jesús, que ahora es el arca que tú y yo seguimos. Continúo con la lectura. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, estaba en las alturas, estaba en una colina. Pusieron un carro nuevo, pero acuérdate que ese pueblo tenía tiempo que no tenía una relación con Dios verdadera, porque en el tiempo de Saúl se olvidaron de adorar. Ellos consiguieron haciendo como cuando llegó Jesús con los fariseos, sabían palabra, era el pueblo de Dios, pero no se dieron cuenta cuando el arca llegó del cielo, cuando las puertas del cielo y los cielos se abrieron. No se dieron cuenta porque estaban sumidos en su conocimiento y sabiduría de hombre. Y yo no estoy enseñando algo que Dios puso en mi corazón, porque la enseñanza primera fue para mí. Amén. Y entonces dice que cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos, porque venía el rey, venía su alteza, venía el que les hizo nación, el que conquistó reinos con su diestra poderosa, y él quería hacer lo mejor. David quería mostrarle que su pueblo estaba contento, mostrarle, pero había algo, que muchos tiempos de guerra, que muchos tiempos de conflicto, Dios tenía que volver a enseñar ahora. Amén. Entonces cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Amén. Eran hombres que estaban vestidos, estaban hermosos, estaban con todo lo dicho, todo el pueblo estaba decorado. Pero él tocó algo que Dios había dicho que no tocara. Por eso, hermano, dice, no toquéis
mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. No se puede tocar el que porta la palabra, ni con pensamiento, ni con la boca, ni con malas acciones. Amén. Tocó el arca. Y dice que inmediatamente el furor de Jehová se encendió contra Usa. A veces nosotros pensamos que Dios no sabe cómo estamos, que vamos y le adoramos, que vamos al arca, que vamos a su presencia, pero estamos haciendo lo que Dios ha demandado de nosotros. Porque esto se trata de obediencia. Amén. Y entonces dice que cayó muerto junto al arca de Dios. Mira, hermano, el arca estuvo en los filisteos y no mató. Eso se hizo ya incendio, hizo todo. Lo sacaron y en el camino no pasó nada. Estuvo 20 años en una casa inactiva que Dios no bendijo. 20 años con el arca de Dios. Pero en el tiempo de Saúl no supieron adorar. 20 años con toda la palabra, con todo haciendo todos los días reuniones, hacían fiestas, adoraban a Dios, pero no hubo bendición nunca. 20 años donde el pueblo se le olvidó buscar la presencia. Amén. Porque esto se trata de presencia. Amén. Y entonces dice, hermanos, aquí, y Rakatabay murió ahí. El arca lo tocó. Por eso hay gente temeraria, lo que le pasó a Balaam, temerario Balaam, que aunque sabía que el pueblo de Dios, al final Dios lo mató. No podemos tocar a los ungidos, ni a los profetas, ni al pueblo de Dios de corazón voluntario, verdadero, en espíritu y verdad. David no lo hizo, aunque Saúl era un hombre que Dios despojó como rey, fue ungido, era un ungido. Y David nunca en persecución lo tocó ni con la boca. Y aunque él le fallaba a David cada rato, David sabía que al ungido de Dios no se toca. Así Dios verá qué hace con él. Pero tú y yo tenemos que cuidar nuestra santidad. Tenemos que cuidar, porque el Hijo de Dios tiene adoración genuina. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Oye, Timoteo, esta gente está así, pero fíjate tú, porque tu fe es genuina. Dios la conoce. Amén. Y dice aquí que el furor de Jehová encendido, hermano, y se entristeció David. Tremenda fiesta, ropa nueva, carros nuevos, bailes, danza y de todo, emociones. Pero Dios, 20 años, hermano, no bendijo, porque el pueblo amaba a Dios como le daba la gana. Se vestían, mostraban parafernalias, se paraban en el altar, tomaban el lugar del altar y hablaban al pueblo. Pero Dios no nos bendijo 20 años, porque se habían olvidado de adorar verdaderamente a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había un reino que pasa oscuridad. En el tiempo de Saúl, como ellos quisieron rey, como parecen los otros, pues les llegó miserias, les llegó impuestos que no podían pagar. Cuando tú pidas rey, consulta a Dios, porque no saques a Dios, porque el rey, vanidad, plata, dinero, todo lo que te quite a Dios del primer lugar en tu corazón, eso es un rey y un reino que te está apartando de la adoración genuina. Este hombre tocó, pero es que eso también tiene una cláusula en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio lo puedes leer, en Éxodo, en Números, en Levítico. Por eso, hermano, cuando Jesús le iba a hacer daño, Jesús hacía permisitos que pues ni veían cuando se iba. Pero ¿qué trata de hacer el pueblo? De matar a los ungidos y a los profetas de Dios. Pero lo que Dios tiene propósito no lo da. Puedes tirarle piedra lo que quieren, hermanos. Que Pablo se sacudía, al día siguiente estaba predicando. Amén. Igual Jesús, igual todo hombre de Dios y todos esos hombres de fe, simplemente servían a un reino porque fueron llamados. Ellos habían visto a Dios. Y había un hombre que entre
entre luchas y peleas y tantas cosas, se le olvidó la verdadera adoración. Y entonces, hermano, cuando dio David, que se entristeció de lo que pasó ahí, dice que David dijo, pero hice todo esto. Aquí hay algo. Porque el padre rechazó y mató aquí antes de llevarlo, cuando yo vengo a llevarlo a mi ciudad. Amén. ¿Y qué hizo? Mira lo que pasó en el capítulo 6 de Samuel, versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir mi arca? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo hacemos llegar a la presencia de Dios en nuestro corazón? ¿Cómo hacemos nosotros si a veces pensamos que todo lo hacemos bien? Y esto es una conquista diaria. Y el rey David, de tantas guerras y batallas, Dios nada más busca el corazón. Y Dios nos enseña a cada uno de nosotros que tenga 1,000, 10,000, 30,000. Pero de eso Dios sabe cuáles están buscándole verdaderamente en adoración genuina. El corazón. Que cuando Él busca a Dios no ve qué milagro me va a hacer. Ni siquiera, no mira qué va a sacar. Porque algo tiene en tu mano y es que ya lo tiene. Y es lo que se le ha olvidado a la gente. Que nacemos con bendiciones espirituales. Y se ejecutan a través de las bendiciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que portar el Espíritu Santo. Preguntémonos por qué no nos ha bendecido. ¿Por qué no vemos cosas? ¿Qué debe el Señor redirecciona? Porque Él llamó y ungió, y Dios a sus ungidos, algo hace. Ellos venían de un reino con el ojo de hombre, pero Dios quería que se movieran en el plano que es Él, porque Dios es espíritu. Y Dios conoce a su iglesia y a su pueblo. Que no digan que yo hice obra, lo dice el Señor Jesús. Yo hice, Señor, yo hice, no, espérate. Tú puedes hacer muchas cosas para el Señor, pero el corazón iba a un pueblo y les trajo tristeza al rey. Y temió porque David conocía a su padre, al que lo llamó, al que lo preparó, al que le hizo caminar con él en todo tiempo, bueno o malo. Le hizo conocer en el campo, le mató osos y leones y lobos. Lo levantó como rey. Y que era un momento donde se iba a posicionar y de llevar, porque tú y yo tenemos que llevar una bandera, es a Dios. Y decirle a todo el mundo, al Dios que tú hiciste, y Él quería hacer eso. Pero necesitaba limpiarse. Y a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo para Dios, cuando Dios solo nos pide que nos limpiemos. Y en estos tiempos de tanta palabra, de tanta gente, de tanta cosa, hemos olvidado que Dios nos ama y que Él busca verdaderos adoradores. No solamente que, ay, me pasó una chica o aquello, no. Él busca gente voluntaria, de corazón voluntario. Amén. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí? Versículo 9. ¿Cómo ha de a mí? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tú sabes lo que portaba el arca. Portaba el camino del desierto, un libro. Portaba el Deuteronomio. Y Sharrakatá, era la Torah. Llevaban una vara de dirección. Llevaban cetro del poder del cielo. Era un pueblo de cetro. Que lo que estaba en desierto lo reverdecía o lo reverdece. ¿O por qué creen que pelean con Israel todavía hoy? Le dieron cuando vinieron retornaron, le dieron un desierto. A ver si vemos qué nación. ¿Por qué lo atacan? Por la nación que es. Hay gente que prefiere la guerra. Pero lo que tú has trabajado, lo que convertiste en un de desierto, lo hiciste florecer, tú tienes que pelear tu florecer. Amén. Y dice aquí entonces, de modo que David no quiso
traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. No quiso porque sabía que donde lleve el arca hacía fuerza. Mátalos, mata a todos. Yo me pensé, ¿tú cómo es ser? Se dio cuenta que no tenía la presencia. Que no estaban listos, que no se habían preparado realmente el corazón, porque es lo primero que Dios nos pide, el corazón. Dios no pide otra cosa sino el corazón, porque de ahí manda la vida. Y entonces comienzan, amén. Dice, no la puedo llevar porque nos mata a todos allá. Entonces, versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Eteo. Mira, toda la gente que estaba ahí, cuando estaban haciendo las danzas y todo eso, estaba todo el sacerdocio ahí. Estaban los levitas ahí, y Dios no le gustó. Como también Dios hoy nos está pidiendo que el sacerdocio, nosotros nos revisemos, tanto el pueblo como estamos. Queremos un avivamiento, pero ¿un avivamiento para qué? Aquí venía un avivamiento, pero dijo, no se lo voy a dar. Porque no me gusta lo que veo. Hace 7 años me lo dijo a mí. Así no. Y me sacó de Colombia para Argentina. Casi muerta, hermanos. David sabe lo que hace el tercero, lo que hago. Yo sé cuando Dios te llama y te unge. Y que Dios, el niño te preparó. Hay un tiempo en que Dios lo que llama, Él lo limpia. Me tuvo que llevar a Argentina a eso. Amén. Y ahora, nuevamente, me acuerdo de eso. Amén. No podemos perder la presencia. No podemos perder el amor a Dios. Tenemos que saber adorar, que sea lo primero. Y eso es lo que Él me ha estado instruyendo en este tiempo, este año, medio año. Lo mismo que estaba viendo, me identifico. Amén. Y dice aquí entonces, Él nos dice, y la llevó a Obed. Dime por qué la lleva a un levita. ¿Dónde estaba ahí? ¿Por qué fue el único? Preguntémonos, ¿por qué fue el único? Porque no fue David, fue Dios que se lo puso en la mente, en el corazón, que la pusiera ahí. ¿Por qué tanto pueblo que había ahí y que estaban vestidos y danzando y estaban, mejor dicho? No escogió ninguno de esos. ¿Por qué ninguno de los que iba con David? Ninguno. Alguien que estaba lejos de la agenda. Alguien que estaba lejos de la parafernalia. Se quedó. Ahí la dejaron. Ahí dejaron el arca. Pudieron habérsela dejado ahí. ¿Tú qué sabes qué circunstancia estaba pasando Obed-Edom? ¿Qué quería hacer Dios? Decirle, mira cómo transformo con mi presencia, voy a reverdecer una casa. Porque yo conozco el corazón. Podía ser que tuvieron muchas dificultades, pero adoraban, no se quejaban. Y aunque no estaban en el palacio ni en la ciudad de David, Dios conoce el corazón. ¿Por qué David lo deja ahí? Porque Dios lo dejaron ahí, ahí lo dejaron. Pero alguien, tú sabes que antes el arca no podía tocarla a nadie. ¿Por qué sí pudo tocarla a Obed-Edom? Tú sabes que cuando te llega la presencia de Dios a tu casa, tú tienes que respetar esa presencia. Yo imagino que no sabemos qué circunstancias difíciles, pero estaba quebrantado. Y Dios dijo, yo estoy un quebrantado aquí cerquita, porque no ha negado mi nombre. Y aunque no está en el baileteo de estos de aquí, yo quiero enseñar a mi adorador amado David volver a adorarme, para que se acuerde cómo me gusta la adoración. Amén. Y dice entonces que la hizo llevar a la casa. Él la hizo, le envió. ¿Fue David? No. Fue Dios quien direccionó y le estableció que quería tener un reposo en esa casa. 20 años sin gente que supiera adorar. ¿O no te acuerdas de Zacarías, de Lucas para la venida de Juan el Bautista? Solo habla de una familia justa. Porque en 400 años no se acordaron, no sabían adorarles. Hasta que llegó uno que puso su corazón de la 8ª orden de Abdías. Nosotros tenemos que no mirar este libro como que uno sabe más
Dios busca gente humilde, quebrantada en el corazón, no porque tenga problemas, sino porque quiere habitar en su presencia, porque sabe que hay más. Pero le sorprendió a Dios en un de repente. Hay cosas que han llegado en tu vida, hay cosas que tú no sabes, pero al adorador, cuando la gente desprecia la presencia o no sabe buscar la presencia, porque eso fue lo que dijo David: ¿cómo haré traer la presencia otra vez a mí? Llévenla para allá, ¿sí? Pero a ese pequeño que no estaba en la agenda, Dios sí le tenía un lugar. De pronto Dios lo tenía quebrantado. No pido ayuda, vengan a orar por mí, o vengan a hacer esto por mí. No, él preparó su cosa. De pronto sus hijos y su familia veían cómo se inclinaba. Y ellos sabían que tenían que inclinarse toda rodilla al Señor. Ellos sabían que Dios buscó una casa humilde, una casa adoradora, como dice Salmo 34. Él ama a los que se quebranten en su presencia, no porque necesiten plata, no necesitan tener nada, así sean ricos. Lo que necesiten es que se quebranten y le amen en espíritu y verdad. Amén. Cuando dice que cuando Dios le bendijo era porque tenían que haber faltantes, pero era un adorador en espíritu y verdad. Pero a veces la gente dice: ahí viene el sacerdote tal, ahí viene este pastor tal, y arreglan la casa y mejor dicho, pero no se preparan ellos. Obededón le llegó allí, y sabes, yo imagino que en su vida pensó tener el arca en su casa. Solo pocos los levitas podían llevar el arca, acuérdate. Solo el sacerdocio especial llamado podía llevar el arca. Pero a este Dios le dijo a David: ponme allá. Y Rakatabaisha. Porque Dios ve, hermanos, que él no se quejaba, que él amaba a Dios. Amén. Amén. Y en el momento, sorpresa, de repente le llega el arca, algo que nadie podía tocar. Acuérdate que a uno lo quemó y tuvo que dejar el arca. Porque no todo el mundo puede ser lleno de esa copa ni de ese aceite. Acuérdate de las vírgenes, de las prudentes. Ellas supieron hacerse aceite. Para que el arca estuviera ahí tenía que ser una persona, hermano, que amaba a Dios. Y que de pronto su casa no era la casa perfecta. Pero cuando llega Jesús, cuando llega el arca, cuando llega Dios a tu casa, se transforma todo. Aunque tú veas un desorden. Pero Dios es Dios de orden. Amén. Y miramos que de esa fiesta pomposa, donde imaginaban que iban a llevarlo que así, Dios nos da clases magistrales de que no podemos mirar pequeño a nadie, porque Dios conoce el corazón. Y ahora, no, que yo soy pequeño, yo soy humilde. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un verdadero adorador que es obediente y que hace lo que Dios le dice. Y Obededón dijo: no puedo, por los demás, ¿dónde estaban los demás? David, dame a mí, yo me la llevo para mi casa. Ninguno la pidió. Porque iban vestidos de ropa, pero el corazón no iba vestido de presencia. ¿Por qué no los bendijo 20 años? Y nada más llegó a una casa de una persona. Y dice, versículo 11: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. No dice que solo la casa de él, sino su casa, su familia. Las bendiciones de Obed, como las de Abraham, dieron su sombra y cobijaron a su familia. Por eso la bendición de una casa que guarda la presencia. Yo imagino a Obed-edom: ¿y ahora qué hago? El único que hizo fue lo siguiente: te amo, te alaba mi alma. Yo imagino que él de ese asombro se arrodilló y comenzó a llorar y a llorar. Y esa nube llenó su casa. Y él se quebrantó su corazón. Como yo, el más pequeño del reino, llega a la presencia del Señor. Él entregó todo, su casa, su familia. Y su casa fue bendecida. ¿Sabe por qué?
Porque cuando la presencia de Dios es bienvenida a nuestra casa, cuando tú recibes y atiendes bien la presencia del Señor, esa casa es transformada y bendecida. Eso es inmediato, es rápido, es un de repente, o como dijo, ¿cómo se llama? El 1 Crónica capítulo 4, pero yo soy ilustre. Pero no era porque fue ilustre, sino que conoció el quebrantamiento, pero dijo, me entrego mi totalidad. ¿Sabes? Hizo una oración corta y Dios inmediatamente lo escuchó. Dios necesita personas que no den tanta vuelta al negocio del reino, porque tenemos que reconocer a qué reino pertenecemos. Y Él hizo lo que más podía hacer, tirarse al piso y decirle, te amo, Señor. Nada más. Nada más. Venga a casa. Usted, no éramos los mejores ni los más perfectos, pero Dios le plació como a Zaqueo. Me es necesario ir a tu casa, Zaqueo. Ellos estaban en las alturas como Zaqueo en el árbol sicómoro. De pronto eran los más lejos, los que menos tenían. Zaqueo lo tenía todo. Mira cómo es, Dios es para todo. Pero Dios lo que busca es el corazón. Ellos pudieron decir, no, rey, vendame, págame por tener el arca. Eso es lo que estaba haciendo el sacerdocio. Páganos por tener la presencia, páganos por ministrar al pueblo, páganos porque queremos habitar. Aquí en estos 3 meses, que significa 90, habla de la eternidad divina. Es eterna la bendición para esa casa. Él no pidió que tenían que darle por servir. Él sabía que si estaba el arca en su casa, él no necesitaba nada, ni siquiera del rey David. El rey David no lo bendijo. Él no recibió bendición de hombre. Él recibió, Dios le quitó el manto del rey David 90 días de bendición. Tanto fue así que sería tan violento que él cuidó el arca. Yo me imagino su familia como decía, la tocaban. Hermano, al otro lo mató, pero a ver dónde lo mató. Porque tener la presencia del Señor, hermano, la presencia del Señor, tú pasas universo. Eso no es como que yo te veo espíritu, no, hermano. Eso es un peso de gloria. Y Obed-Edom la conoció como la conocía el rey David. El rey David conoció que ese peso de gloria no lo tenía y necesitaba traer la presencia, como dijo él. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia del Señor a mi vida? No podemos hablar mal de David, es que venía de guerras, venía de persecuciones. Pero David, ¿por qué le ayudó Dios? Porque lo primero que hizo fue llevar el arca, pero él tenía que estar listo. Amén. Amén. El hermano, Dios conoce el corazón, y lo que hizo el Señor fue desnudar el corazón al rey David y al pueblo que no tenían presencia. Porque en un reino, en luchas y peleas entre hermanos y contiendas, el arca no fue. Hay que cuidar mucho la presencia. Hay que cuidar mucho, hermanos, y honrar al profeta de Dios. Porque el arca cargaba todo el reino de Dios. Y Dios no iba a poner ni posicionarse en un pueblo que no sabía honrarle. Hoy estoy hablando del profeta, el mayor profeta que Dios conocemos, Cristo. Jesús visitó a Zaqueo porque aprendió a buscar presencia. Visitó a Obed-Edom porque no estaba ahí, estaba un levita por allá. De pronto, un geteo. Pero Dios lo consideró real sacerdocio para morar en su casa. La promesa de él es que yo recibo la bendición de Obed. No. Se la dieron a él y a su casa. Y entonces, ¿cómo hago? Y Dios le dijo, ¿cómo hago? Entonces Dios les mandó de Obed-Edom. Y ese ¿cómo hago? Fue la respuesta a Obed-Edom a volver a ser ese adorador en espíritu y verdad. Amén. Entonces le llega la noticia al rey David cómo el Señor había bendecido la casa de Obed-Edom. Que en 20 años no bendijo casa, no bendijo al pueblo, porque estaba en ruinas. La guerra entre hermanos, la guerra entre el mismo pueblo, entre el mismo Saúl, que oprimió al pueblo también, trajo desolación.
eso, por eso Dios tenía que enseñarle al rey David cómo ministrar presencia a todo el reino. Por eso bendita la nación cuyo rey es Jehová. Amén. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios si no conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores, ni sabes caminar como el reino de los cielos. Tú y yo somos más importantes que cualquier reino de la tierra. ¿O no nos lo enseñó Jesús? Y ahí lo aprendió Obed-Edom. Y en esa humildad, ¿no?, de la casa de Obed-Edom, Dios lo enriqueció. Dios le dio bendición eterna. Amén. Amén. Y entonces él mandó a buscar el arca. Entonces él fue a la casa, dame mi, porque esas bendiciones ya llevas 90 aquí, pero yo quiero lo que me pertenece por lo que peleé. Pero ahí entonces se dio cuenta con la pregunta, es ¿cómo hago? Obed-Edom el rey. Que cuando tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Primeramente, el espiritual. Porque David lo tenía todo, riquezas. Pero Dios prefirió estar reposando en una casa de Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo. Edom de fuego. Era una casa de fuerza. Era una casa que tenía fuerzas para adorar. Era una casa que tenía fuerzas para permanecer en la puerta. Era una casa como Josué que tenía Shagakata, que aunque Moisés entraba, él permanecía en la puerta porque quería estar en la presencia del Señor. Por eso el Señor, ahí el único del campamento que añoraba y estaba en la puerta, era Josué, hijo de Nun. El jubileo de la casa de Obed-Edom llegó cuando llega la presencia. Dios dueño de todo, pero la gente se ha olvidado. Piensa la gente que todo es la plata. Porque ¿qué hay en la garra? Te doy los reinos, te doy los tesoros, Jesús. Digo que tú que puedas darme y amarás. Mira la palabra escrita está, que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de tu alma, y solo a Él le servirás. ¿Qué le puede hacer qué le puede cuando tú eres un pueblo de Dios? No te falta nada. Por eso Dios moldeó el carácter. Ahí le moldeó el carácter al rey David para poder ir a la casa del rey David. Para ir al lugar que había preparado. Amén. Entonces él fue a la casa de Obed-Edom de la ciudad. Y cuando los que llevaban el arca, ellos habían andado 6 pasos. Él comenzó a hacer un sacrificio. Comenzó oración. Por eso cuando tú quieras adorar como te dé la gana, Dios, hazla delante que quieras. No te avergüences. Porque cuando te cae la presencia, tú solamente no sabes y tu cuerpo no se controla. Porque es presencia. Esto es algo que por fuera puede parecer bonito, pero Dios conoce lo que hay adentro. Entonces David ya sabía, ya sé cómo hacerlo. Y entonces el capítulo de cuando David trae el arca nos manifiesta cómo adoraba a Obed-Edom. Cómo adoraba a Obed-Edom. Y entonces dice que cuando él dice, comenzó a sacrificar lo mejor. Y entonces dice que comenzó a danzar con toda su fuerza delante de Jehová. Y dice que la casa de Obed-Edom estaba allí, luego seleccionado y llevado al palacio. ¿Sabes por qué? Porque ellos adoraban con fuerza. No era solamente gritos, dependiendo como quisieran adorar. Pero la casa de Obed-Edom adoraba con fuerza. Y entonces él entendió que tenía que adorar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y ahí se aplicaba el Shema. Entonces, dice que él comenzó y dice que él danzaba y estaba vestido de lino. Con un efod de lino se vistió el sacerdocio. Se vistió de amor. Tú eres un sacerdote en tu casa. Yo soy un sacerdote de mi casa. Y Obed-Edom nos muestra que donde quiera que busque la presencia, Dios posa allí. Pero ahora hacen ver que si no es en la iglesia, Dios mora en el corazón verdadero. Amén. Y luego dice aquí que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Se quitaron, hermano, y se quitaron para parafernalia, los adornos de afuera, pero el corazón estaba lleno del fuego. Entonces entendieron, yo imagino cómo adoraba Obed-Edom y su familia, que fueron incluidos a partir de ahí a todas las bendiciones y hasta ahora. Y son eternas las bendiciones de Obed-Edom, son eternas. Amén. Porque no solamente
solamente fueron por 3 meses, él quedó incluido en las bendiciones eternas. Amén. Y entonces la gente se alegraba y danzaba, cogía, imagino los banderos, imagino las danzas, imagino cómo danzaban y saltaban. Y eso no me da lugar que no conoce a Dios. Porque supuestamente tú puedes danzar. Tú tienes que seguir un estilo, un esquema, para que te veas bonito. Pero ¿qué pasó en el capítulo 6 principio? Tú no le agradó, se quemaron. Y el que le hubiese puesto la mano se achicharraba también. ¿Por qué? ¿Por qué Obed-Edom no se achicharró? Porque todo el mundo no puede tener la cruz. La gente, si no está limpia y sana en el corazón, así sea sacerdocio. Era sacerdocio. Yo estoy hablando de un sacerdocio. Pero también te puedo decir que él llegó a una casa. Para las casas también son. Para la grey también. Así que aquellos que estén buscando a Dios, esta es una enseñanza de la alabanza y la adoración genuina. Somos locos, como dijo Pablo. El evangelio es locura para el mundo. Y tú no puedes agradar al mundo. El que agrada al mundo, a Dios le pasa lo de Saúl. Puede. Por eso Pablo se volvió loco. Lo persiguieron. Pero conoció los cielos abiertos y no le interesaba sino llevar a ese camino que Cristo le estaba guiando y le guió porque él había visto los cielos abiertos. Imaginó Obed-Edom, imagínense eso. Querubines de la casa de Obed-Edom. Porque dice en la entrada que el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. La casa de él estaba lleno del ejército celestial. Y David sabía porque fue a pelear y a sacar la arca de allá. Porque él conocía eso. Amén. Y dice entonces aquí, amén, que David danzaba delante de todo el pueblo y el pueblo también se enloqueció. Ay, pero mira cómo baila, mira cómo está loca. Ahora va a salir acá, ahora coge el manto y hace así, ahora se enloquece. Si tú no lo haces, te vas a quemar. O no se quedaron las otras 5 desapercibidas. Porque para nosotros que conocemos al Señor, sabemos que no podemos bailar como baila el mundo. Ay, que venga la danza, 3 pasos aquí, 3 pasos allá, 2 pasos por aquí, 3 pasos por acá. Ay, qué bonito. Ay, qué linda se ve. Bailaban con fuerza. Obed-Edom era un siervo de casa de fuerza, de fuego. Y entonces entendió David y volvió a acordarse de cómo él adoraba. Porque Dios le dijo, él dijo, ¿cómo haré yo venir? Pues Obed-Edom enseñó. Hay personas, hermanos, que son pequeñas y que de pronto en una iglesia no cabe, o tu casa no cabe, pero mientras tú permanezcas con la llama tuya que Dios te dio y en adoración, y si tú sientes que Dios tiene la presencia, tú vas a ser lo que tenemos que ser obediente. Amén. Y dice aquí, toda la casa de Israel, ¿qué quiere decir? Todo el pueblo, toda la nación. Si su rey danzaba, si su gobernante danzaba, toda la nación era ministrado por el Espíritu Santo. Había llegado el arca a casa. Amén. Y cuando el arca llegó a la ciudad, había uno que a veces cuando te ve hablando de Dios así. Por eso Pablo dice, para ellos es locura, pero para mí es todo. Porque para mí, como le dijo a Coloxas, como todos los que sabían, uy, aquí saben son derechos y esas ocultas, saben todos, mejor dicho, toda la filosofía, toda la demagogía del mundo estaba allí. Y él nada más llegó, desembarcó y dijo, bueno, yo le voy a decir algo, ¿qué? Cristo es suficiente. ¿Ah? Porque sabía lo que hablaba. No dejes que otro te enseñe a hablar cuando Dios te enseñó a hablar. Esa fue la enseñanza. ¿Cómo ha de venir el arca? ¿Cómo ha de llegar el Espíritu Santo a mi vida? ¿Cómo de conocer a Dios? Habló de intimidad. Habló que fue la casa que Dios amó. Hermano, la gente del arca de ahí con los querubines. Hay gente que tiene todos los ángeles ahí mirándolo. Oye, adórame bien. Porque tiene todo el ejército celestial y todavía no ha aprendido a adorar. Esperando honra de hombre. Amén. Y entonces dice, por eso la mente, de tanto andar con esa gente, a David se le había la mente un poco, pero Dios lo despertó, porque él tenía que cumplir un propósito y reinar a su pueblo. Y toda la riqueza no lo despertaba. Porque David andaba en la presencia.
Y él comenzó, ¿qué aconteció? Mical, hija de Saúl, miró de una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. A ti no importa que te menosprecien, pero mientras Dios te llamó y te escogió, no mira si te gusta o no les gusta a la gente, porque tú no viniste a agradarle a nadie, porque te pasa lo de Saúl, te mete en espíritu malo. Y si no, te apagas. Y si no, te desenfocas. Y Dios enfocó al rey David. Me gusta quedarse y comenzó a danzar delante de Jehová, delante de todo su reino. Porque ¿cómo iba a saber el reino a quien adoraba él? Él lo que le dijo al reino fue: yo adoro a Jehová de los ejércitos celestiales. Yo adoro al que me llamó, yo adoro al que me ungió, yo adoro al que no me despreció, yo adoro al que no me rechazó, yo adoro al que me ha traído hasta aquí. Y entonces su gozo y toda la nación sabía ya cuál era su Dios. Mientras Saúl desenfocó al pueblo, David lo trajo otra vez a la presencia. Amén. Entonces dice que ella lo menospreció, porque él era un loco delante de la... Él le dijo al pueblo: es que yo así le adoraba, yo estaba con las ovejas, yo estaba cuidando, era menospreciado, pero yo estaba danzando, yo estaba pendiente, yo quería amarlo porque me hablaba ahí. Y entonces dice que metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda. David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Para tú comenzar a reinar, tú tienes que estar en paz. No importa que la gente haga lo que diga. Mira, Mical representa a esa gente. Mical representa a la gente que te critica, que te habla, que no le gusta cómo lo haces, que no debe hacerlo así, que debo hacerlo así, que ella debe hacerlo así. El problema está que ellos no tienen a Dios. No tienen el respaldo de Dios. Mientras tú en tu locura y lo que tú hagas, y esta locura, el cielo se está riendo. ¡Es una re loca! ¡Es un re loco! Y entonces David entregó su todo. Dios, todo cuanto tengo te pertenece. Yo imagino esas danzas de fuerza de David, porque eso se llama, estaba lleno del poder de Dios. Estaba lleno del peso de la gloria del Rey de Reyes y de Señores. Estaba lleno, rebosante su copa. Él sabe de qué haga. Ay, Señor, llena mi copa, rebosa. ¿Para qué? Él era para reinar, para ser un buen rey. ¿Para qué pedimos? Porque es que fuimos llamados a servir, al servicio. Amén. Tú y yo militamos y somos bandera, no de los reinos de aquí, sino de un reino que tenemos que dar cuenta. Porque como soldados pertenecemos a regimientos. Depende del regimiento donde Dios te ubique, a eso tú tienes que trabajar. Amén. Él era rey, José gobernador. El propósito del que Dios llame a un él lo cumple. El problema está que el enemigo te va a poner cosas para que no se cumpla el propósito, para desmeditar y decir que todo lo que hizo a Saúl, pero que tenía el diablo encima. Y solo cuando hablaba con David se escapaba. Pero luego se quitaba a David, le volvía a rey y le mataba a David. Amén. Ahí estaba una raicita. ¿Qué hizo el papá de esa raíz? ¿Por qué lo menospreció? Porque se había casado con otro. El papá le entregó otro. Tenía todavía raíces de Saúl, no. ¿Por qué? Porque ellas no conocieron la administración del Espíritu Santo. Amén. Y eso que yo dance, Dios conoce el verdadero adorador. Ahí pueden brincar y saltar para arriba y para abajo. Predicar bonito. Ahí me da lo mismo andar en chancleta, tenis, como sea. Pero que vaya conmigo. Y aquí habló de la humildad. Cristo se despojó y no lo amaron porque vino despojado de la gloria. Vino a hacer un sacrificio diciendo: ustedes pueden y hacernos barra. No nos gusta así. Nos gusta que se vea como Saúl, grande, como los reinos de los otros reyes. Yo le dije: ven acá. Yo cuando te dije a ti, David, que yo te escogí a ti para gobernar y agradar a los ojos del hombre. Venga acá, tremenda lección. Amén. Y dice aquí entonces que cuando él bendijo con paz al pueblo, con paz, dice, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él bendijo. Y si el rey ungido, el que iba a gobernar toda una nación, unía a su pueblo, era un pueblo ungido.
Él ungió y bendijo. Por eso tú tienes que bendecir. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Acuérdate que habla de paz. Amén. Y entonces lo bendijo como Dios me bendijo y yo te bendigo. Quien recibe una bendición, dice, si no te reciben, se te retorna. Pero ellos ya saben lo que le queda. Amén. Y mostró su corazón, su alegría, repartió al pueblo con holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz. Le dio a todos, a hombres y a mujeres. Le dio de su pan a cada uno, de su comida del reino. Compartió sus riquezas. Dio carne. Dio torta, pasta. Por eso cuando el rey es malo, el pueblo va mal. Pero si el rey es bueno y ama a Dios y en él reina Dios, habita paz en ese reino, en esa nación. Porque ese rey o ese gobernante sabe dar. Amén. Como Dios da. Y dice que se fue todo el pueblo a casa cada uno. Amén. Amén. Hermano, la predica se quedó aquí. Bueno. Entonces dice el Señor. Y entonces David responde. Entonces David llegó a su casa. Vengo a adorar a Dios. Hermanos, si alguien te rechaza a ti, y si alguien te quiere apartar de la relación con Dios, te lleva a lo natural. David venía de algo sobrenatural, pero entró y se tuvo un contacto con un incrédulo. Se llama Mical. Mical era la esposa y el mismo padre la había siendo casada con David. Dios te bendiga. Sí, gracias, me morí de acá. Me das agua, por favor. Entonces, siendo casada, Dios te bendiga. Siendo casada, la volvieron a casar. Bigamia, pero de parte de ella. O sea que eso, tremendo, ¿verdad? Cuando alguien te quita la relación con Dios, ese natural, quítalo de allá. Si no ama al Dios que tú sirves, que se aparte. Hasta que Dios lo alcance. Porque tampoco uno puede maldecir, uno tiene que bendecir hasta que Dios tenga un encuentro con Dios. Pero que tú, aquel que te quite, te baje de esa adoración genuina y trate de apagar tu fuego, dijo Pablo, Timoteo, no dejes que te apaguen el fuego. Y él llega a su casa, todo el pueblo se va contento para su casa, las mujeres y los hombres. Y había una que no estaba en la fiesta. Y por lo general la gente que no entra a este nivel de espiritual son apagadores de fuego y apagadores de fiestas espirituales. Pero por eso, hermano, Dios, ella es esto que pasa aquí muestra cómo fue el reinador a través de su hija. Amén. Y dice que cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Y hay gente que va alguien humilde a la iglesia, esa no la pongo a interceder. Resulta, hermano, yo conozco intercesores, he visto pastores intercediendo, llega por ahí y hace tin, tin, tin. Yo digo, santo, ¿cuántas faltan esas que están atrás? Porque a veces la gente que está delante para que lo vean, y yo, y pecho, y son pechugones, como estos del principio, pero de pura pechuga, sacan pecho, pero no tienen a Dios, saben manejar lo que habitualmente manejan, pero no bendicen. Amén. Y yo estoy criticando, estoy diciendo que tú puedes ser ese obededón, que no te veas menos. Esto que está aquí enseñanza es que tú no veas a nadie más grande que tú para buscar a Dios. Dios nos ama a todos. Te puedo decir que a veces David muestra que un ministerio puede bajar, pero un pequeño te puede mostrar volver a amar a Dios de manera especial. Amén. Y entonces ya descubriéndose hoy, oiga, si David lo que ministró fue bendiciones, ministró presencia, estableció a Dios en su reino como su Dios. Amén. Entonces le dijo el rey David a ella, versículo 21, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto,
danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes hablaron. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día suyo. Amén. Sin descendencia, acuérdense que sin descendencia, la única descendencia que pasó de Saúl fue la de Jonatán. Ahí, cuando tú no sabes honrar a Dios, cuando tú no sabes y tú criticas, yo trato, hermano, de que no criticar a ningún siervo de Dios. Y si lo hago, yo perdón al Señor. Pero yo sé que todos tenemos un lugar donde ir y allá no podemos negar nada. Así que por muy bueno que yo diga, o tú digas que eres bueno, mira esta parte del capítulo 6. Amén. De una danza de David. Y comenzó entonces, vino el pacto de Dios con David. La pregunta es, dice Pablo, si Jesús nos envió a ti y a mí a predicar su palabra, ¿por qué no la predicamos? Y si el Señor nos envió ir y predicar a todos y bautizar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí no hay otra orden, porque yo estaré con usted todos los días de su vida, hasta todos los días de nosotros, hasta llegar a su presencia. Estará con todos aquellos que ejercen el ministerio de su casa, de su familia, con sus vecinos, aquellos que reflejan a Cristo. Dios conoce el corazón. Y esta es una parte donde habla de que la gloria postrera de esta casa era mayor que la primera. Acuérdate que tuvo una gloria poca con Saúl, porque la desobediencia llegó al pueblo. Con Samuel inició con gloria, pero terminó siguiendo al pueblo cuando dejó a Dios del corazón, lo sacó por otras cosas. Hoy la invitación es que si la orden es de Dios, es predicar. No hay otra cosa. La orden es predica y ser sal de la tierra. Aquí no estamos para relaciones públicas. Porque si dicen los apóstoles se han quedado ahí. Venga, hermano, no toman. Ay, sí, venga, somos. Aquí hablan de un altar. Pero yo prefiero usar en una casa, como también enseñanza de Lucas 19, es una enseñanza. Amén. Hay un aceite tuyo que tiene que hacer, no te preocupes. El hombre cansa, la gente pide, pero no buscan de Dios. La enseñanza aquí es que Dios, Señor, que en cada corazón seríamos sellados. Y si cada persona no es sellada, hay un problema, hermano. Amén. Yo te bendigo hoy en nombre del Padre, del Espíritu Santo, porque dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. El Salmo 91, porque eres nuestra, estamos morando bajo esas alas. Hasta aquí me ayudó el Señor, yo no sé qué hora es, pero espero que esto, que el Señor te bendiga, que la historia de cualquiera que lleva la lámpara a su casa y enciende su casa con la luz de Cristo, esa persona ha sido bendecida. Que te acuse, que el amigo es experto en acusar, mente, decir que tú eres, tú no recibas, porque ya Jesús nos justificó. Cuando venga algo que tú dices, no, pero pasó esto, no recibas, porque si tú sientes a Dios y Dios te ha bendecido con hijos dentro de tu casa, si tienes una bendición en tu casa, que toda tu familia ha sido bendecida, es porque Dios te ha honrado. No escuches voces de hombre ni converses con tus pensamientos, porque Dios nos llamó, es a ser familia de Dios. Cuando tú metes a Dios en tu casa, tu familia se vuelve familia activa con revelación espiritual, y que esa fuerza que Dios nos da es para llevar el Evangelio. La orden es decirte hoy que recibas al Señor Jesús. Que hoy esto es para decirnos a todos. En mi caso, el Señor, yo me vi y me gusta leer esta parte porque eso me aterriza a mí. Que debemos ser genuinos ante Dios, no lo podemos engañar a nadie. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Pablo lo hizo, lo preparó el mismo Señor Jesús, le envió personas, le puso séquitos para irlo empujando hasta llegar a Roma. Tormentas, vientos se presentaban, llegó en una tabla a la isla de Malta, ahí se fue provisto en Malta y avanzó su ministerio. El ministerio de Cristo no se detiene. Amén. Pero lo que sí pide el Señor de ti y de mí es que seamos buenos obreros y que nos detengamos. Porque el enemigo te va a poner cosas en el camino
para detener tu ministerio. Sean ofensas, mira que David no lo detuvo nunca la ofensa. Si tú te das cuenta, el corazón del rey David habla que perdonó mucho, porque todas esas ofensas hubiesen detenido su ministerio. Así que no mires lo que dice nadie, sigue a Cristo. Aquí hay una muestra de que aún el rey David tuvo que volver a adorar con fuerza, tuvo que tener ese otro toque de Dios, tuvo un segundo toque, tuvo un nuevo tiempo, porque iba a ministrar, ya iba a ser el rey y necesitaba llevar las fuerzas, porque dice que sus fuerzas fueron renovadas como el águila, como dice Isaías 40, versículo 31. Hoy yo te invito a que tus fuerzas sean renovadas, o que a través de esta palabra tú puedas adorar al Señor. Él te dio con toda danzando y mejor dicho, pero Dios es como un disco rayado, lo detuvo, espérate, no me gustó, hasta que cambie. Así soy en nuestra vida. Eso soy en nuestra vida. Así que yo hoy te invito a ser como ese Obed-Edom, que no te veas pequeño. Para Dios todos tenemos oportunidades. Si estuviste en el campo en la parte de atrás, no te pongas atrás, porque cuando no te veas atrás, tú estás adelante. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón. Dios es el que salta y te lleva adelante. No empujes puertas. La gente te la ven aquí, pero tu aceite tiene un territorio. Simplemente sigue al Señor. Amén. Yo bendigo a mi hija María José, que estuvo también aquí ayudándome, preparando todo y todo el día el Señor haciendo la obra en nosotros. Pero lo más importante de esto es que la fiesta esté en tu corazón. Y que aunque te dice apaga esto, no soples el shofar, no hables, habla. Porque Dios te está viendo. Y el que honra es Dios. Cuando tú oras a Dios, Obed-Edom, delante de todo el pueblo, remolineaba. El que remolineaba era Obed-Edom. El que daba panderazos era Obed-Edom. Y yo, así que hoy, lánzame al Señor, porque tú estás en la presencia. Hoy, así está recibiendo la vida, y toda tu casa, que suena el shofar, el pandero y la bulla, y que digan, ahí hay un cristiano, un sacerdote, y regresa a que Dios le bendiga. Porque esa es la principio que vive la vida. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias por esta palabra que me regalaste. Porque tú eres mi Dios. Padre, tú dices que tú das bendiciones al que te lleva. Todo el que te lleva a Cristo. Te lleva a tierra de bendición. ¡Qué bueno! Levanta los brazos. No importa que haya uno. Cuando nadie invertía nada en nosotros, Él invirtió la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Bueno, solito ya con su casa, pero dándole la rodilla. Alabanza. Dios que se acuerda de los Había un hijos. hombre de fuego que no Dios miraba que sus sabe circunstancias. pensar en los pequeños. El Dios que sacó del anonimato nuestra vida. Aleluya. Ay, la gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Ahora, esa arte quiere morar Sacro mi vida en tu corazón. El Espíritu Santo del te está diciendo anonimato. que Él quiere hacer algo contigo. Y me dio corona. Abre, tenemos corona y vestido Y real. vestido Nos real. vistes el Señor. Nos vistes el Señor. Así es Jehová. Nos vistes el Señor. Nos Salta vistes el Señor. Eres el Santo. Y rababa y shalom. Aleluya. Aleluya. Danza del
démosle la honra a Él. Cristo, nuestro hermano mayor, nos enseñó cómo hacerlo. Aleluya. Y el Espíritu Santo es el que quiere morar en nosotros. Ahora que Dios te bendiga.